Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Braulio. En los años 90 trabajé como repartidor de paquetes para una empresa conocida. Tendría en ese tiempo algunos 21 años. Todavía era soltero. Ese se podría considerar un trabajo monótono, pero también hasta cierto punto riesgoso. Lo digo porque uno como trabajador nunca sabía en realidad lo que contenían los paquetes o con qué personas los teníamos que ir a entregar. En una ocasión me tocó llevar 2 cajas a una dirección bastante lejos de la oficina. Para no gastar tanta gasolina, en esos casos me mandaban en la motocicleta. Como ya eran alrededor de las 6 de la tarde, me apuré a entregar. Porque había colonias donde después de las 6 ya no se podía entrar, porque se llenaban de pandilleros y algunos eran muy violentos. Esa casa a donde me dirigía se encontraba en un lugar bastante peligroso. Manejando a buena velocidad pronto llegué a la dirección. Me sorprendí un poco porque la casa se encontraba en verdad en muy mal estado. Estaba construida de viejas cadenas y láminas ya podridas por el paso del tiempo. Pensé que quizás estaba mal la dirección, porque todo parecía abandonado. Estaba la hierba crecida y había mucha basura. Como no tenía vecinos cerca, no le podía preguntar a nadie. Dudando un poco, me puse a tocar con fuerza porque ya me urgía hacer la entrega para que no se me hiciera noche. Pasaban los minutos. Como no salía nadie y aprovechando que la cerca se encontraba igual de destruida que toda la vivienda, hice algo que no se tenían prohibido. Me metí al terreno por un pedazo de cerca que ya se encontraba tirada en el suelo. Al dar los primeros pasos, miré que frente a la puerta estaba tirado en la tierra un pequeño mono bastante extraño. Me llamó mucho la atención. Lo levanté, pero no tuve tiempo de revisarlo, solo que era de color café. Primero estaba el trabajo. Lo eché a la bolsa de mi pantalón. Total, estaba tirado y sucio. Llamé en repetidas ocasiones e incluso hice por abrir la puerta, pero estaba trancada. Grité varias veces con la esperanza de que alguien me escuchara. Como nadie salió, ahí dejé los paquetes recargados en la puerta. Para estar seguro de que esa casa estaba habitada, me asomé a su interior por una de las ventanas, que por cierto tenía sus 4 vidrios rotos. Como ya estaba por oscurecer, adentro todo era sombrío y estaba en completo silencio. Busqué otra ventana e igual me asomé. Para mi asombro, en ese cuarto había un enorme altar lleno de imágenes y veladoras encendidas. Me le quedé mirando porque estaba dedicado a la Santa Muerte. Tirados en el piso estaban algunos animales sin vida. Yo no entendía de esas cosas, pero parecía un lugar de sacrificios. Aunque ahí tampoco había alguien, se podía sentir una presencia. Ya no quise averiguar más. Entonces me apuré para salir de allí. Me subí a la moto. Antes de acelerar, algo me dio por voltear a la casa y pude ver asomándose por la ventana a una mujer vestida de negro. Ya no me detuve. Total, ya había dejado los 2 paquetes. Aceleré, pero de reojo alcancé a ver que la mujer salió corriendo. De hecho, lo hizo hasta la calle. Estaba tan pobre el lugar que no creí que hubiera un teléfono con que pudiera reportarme esa señora por haberme metido a su propiedad sin pedir permiso. Cuando salí de esa colonia, me sentí aliviado y me fui deprisa rumbo a la oficina. Por el camino sucedieron cosas extrañas. Aunque era muy común que me ladraran los perros, en esa ocasión aullaban al mirarme pasar. Otros corrían espantados como si trajera un mal. Además, sentía que esa mujer, la de la casa, venía detrás de mí. Por eso volteaba constantemente
pero no veía a nadie. Al llegar a mi casa ya pasaban las 8 de la noche. No entendía por qué, pero me sentía tan cansado que esa vez me acosté a las 10. A la mañana siguiente me levanté con la sensación de haber tenido pesadillas, pero no las recordaba. Cuando almorzamos me dijo mi hermana que había escuchado pasos durante toda la noche, además de sentir una presencia que deambulaba por toda la casa. Ese día pude realizar mi trabajo con alguna dificultad, porque me sentía muy mareado. De hecho, estuve a punto de caer de la moto en un par de ocasiones. Ya por la noche, el que escuchó pasos y voces fui yo. Por debajo de la puerta alcancé a ver una luz que pasó lentamente. Me levanté tambaleante y sin miedo abrí la puerta. Lo único que alcancé a ver fue una silueta muy parecida a aquella señora, la dueña de la casa donde había visto el altar. Los siguientes días así fueron. Miramos y escuchamos cosas que de verdad eran extrañas. A pesar de que cada día me sentía peor, me presentaba a trabajar y así como estaba repartía los paquetes. En una plática con unos compañeros, les conté lo que me había sucedido y lo que pasaba en la casa, sobre todo por las noches. Fueron ellos los que me dijeron que tal vez quien andaba en mi casa era aquella mujer. Seguramente era una bruja y buscaba el mono que me había llevado de su propiedad. Me recomendaron ir a devolvérselo, para ver si así me dejaba en paz. La verdad no me pareció mala idea. Además, nada perdía con probar. Lo que me daba miedo era enfrentarme con ella. Entonces decidí pasar por enfrente de su casa en la moto y nada más aventarle el mono en su terreno. Esa misma tarde me animé a hacerlo. Me fui a la casa por el mono, pero para mi sorpresa, no estaba donde yo lo había dejado guardado. Después de mucho buscarlo, lo encontré debajo de mi colchón. Además, ya no era de color café. Estaba completamente negro, como si se hubiera quemado. Es más, olía mucho a carbón. Serían como las 7:30 cuando salí de mi casa. Por más rápido que le di a la motocicleta, llegué a esa colonia a las 8. Me acuerdo que me paré a unos 50 metros porque vi a la señora que estaba parada en la cerca, volteando para todas partes. Llegué a pensar que quizás me estaba esperando. En un momento que entró a su casa aceleré, pasé por enfrente y aventé el mono con fuerza. No sabría cómo explicarlo, pero en ese momento sentí que me liberé de un peso y una opresión que ya tenía por varios días en el pecho. A partir de esa noche, en mi casa no se volvió a ver ni a escuchar nada, ni voces, ni pasos, ni siluetas. Todavía trabajé como repartidor varios meses más, pero nunca me volví a meter a ningún terreno y mucho menos agarrar algo de las casas. Buenas noches, comunidad. Esto me sucedió cuando fui repartidor en una conocida pizzería en mi ciudad. Fue en el año 2000, cuando me tocó llevar 3 pizzas a una colonia muy cerca de Río Bravo. Recuerdo que me apuré a llegar para no tener problemas con el cliente por la tardanza. Esquivando autos y espantando perros, me fui buscando la dirección que me dieron en la sucursal. Por el número que me habían dado, ahí al llegar vi que era un gran baldío. Me puse de mal humor porque no era la primera vez que me pasaba. Lo que me molestaba era que quien tomaba los pedidos era todo lo que hacía, no se ponía a investigar y lo hacía mal. No me di por vencido, comencé a buscar un poco más adelante, batallando, pero logré dar con la casa, aunque no concordaban algunos detalles. Para entonces ya iban a dar las 8 de la noche.
Entonces prácticamente ya estaba oscuro. Toqué y a los pocos segundos apareció una joven mujer. Salió de la casa y caminó hacia mí. Lo extraño en ella era que vestía de blanco, pero toda su vestidura se encontraba salpicada de un líquido rojo. Poco a poco se fue acercando. Noté que caminaba de una manera muy rígida. Se paró frente a mí sin quitarme la vista de encima. A pesar de que ya estaba oscuro, pude ver que esa mujer estaba muy pálida. Yo, sin tomar en cuenta los detalles, amablemente le dije que era el repartidor de pizzas. Ella pareció no escucharme. Pasaban los segundos y la mujer no dejaba de verme. Le volví a decir que era el repartidor y le dije el costo de las 3 pizzas. Como parecía que no me entendía, le pregunté si le podía hablar a alguien más para que las recibiera. Se tapó la cara con las 2 manos y comenzó a llorar desconsoladamente. Comenzó a decirme que le habían quitado la vida. Yo, sin saber qué hacer, volteaba para todas partes. Le dije que tenía prisa, que si por favor me podía recibir las pizzas. Como no reaccionaba, la verdad creí que era una persona retrasada de sus facultades mentales. Le pedí que fuera a hablarle a alguien más. En lugar de retirarse, la mujer dio unos pasos más hacia mí. Luego de unos segundos, se quitó las manos de la cara y se comenzó a reír de una manera muy rara. Nada más de verla actuar de esa forma ya me daban escalofríos. De pronto se dio la media vuelta y pude ver una gran mancha roja en toda su espalda. Caminando despacio, se metió a la casa. Como se pasaban los minutos y no aparecía nadie, volví a tocar. De nueva cuenta, volvió a aparecer la misma mujer. Ya desesperado porque se hacía tarde y pensando que era una broma de mal gusto, me crucé de brazos para mostrarle mi disgusto, pero a la mujer parecía no importarle. Cuando le faltaban algunos 2 metros para llegar, me di cuenta que traía un cuchillo en la mano. Iba a montar en la moto para salir a toda prisa de ahí, cuando salió un señor a preguntarme qué necesitaba. Le grité que era el repartidor, porque la mujer no dejaba de avanzar hacia mí. Luego otra vez comenzó a decir que le habían quitado la vida. Por otra parte, el señor, en tono molesto, me gritó que lo esperara. En eso llegó la mujer hasta donde yo estaba y comenzó a balancear el cuchillo de un lado a otro. Me repetía una y otra vez que me fuera, que ellos la habían asesinado. Por precaución, di unos pasos para atrás. En eso salió un hombre mucho más alto. Venía mal encarado y con una voz grave me preguntó con malas palabras qué quería. Mientras le explicaba que solo pretendía entregar unas pizzas. La mujer apuntaba con su dedo a ese hombre y me decía que él le quitó la vida. De pronto, el señor sacó un arma y me apuntó en la cabeza. Me acuerdo que por unos segundos cerré los ojos. Al abrirlos de nuevo, la mujer había desaparecido. Salió el hombre riéndose. Se acercó y, aprovechándose que me tenía encañonado, agarró las 3 pizzas y se metió a la casa. Me dijo que eso me pasaba por meterme donde no me llamaban. Sin dejar de apuntarme, el hombre de la pistola revisó mi mochila y se quedó con todo el efectivo. Con malas palabras, además de unos golpes, me gritó que ya me fuera y que si me volvía a ver por ahí, lo iba a lamentar. La verdad, al escuchar eso, me volvió el alma al cuerpo. Monté la moto y me retiré despacio mientras seguían apuntándome. Cuando llegué a la sucursal, el gerente me llamó la atención porque el cliente se había quedado esperando las pizzas. Todavía pálido por el susto, le enseñé la dirección que me habían dado y le conté lo que me había sucedido por ir a un lugar equivocado.
En esa ocasión regañaron a quien hacía los pedidos. A mí me dieron una compensación. De cualquier manera, esa fue la última noche que trabajé en ese lugar. Al siguiente día renuncié, por miedo a que esos hombres me fueran a encontrar en la calle mientras repartía. Parece que aquí termina mi historia, pero no es así. Esa muchacha vestida de blanco comenzó a aparecerse en mis sueños. Siempre me decía lo mismo, que en esa casa le habían quitado su existencia. Después de unos días de ese suplicio, las cosas empeoraron, porque se me empezó a aparecer por las noches entre la oscuridad de mi cuarto. Siempre me decía lo mismo, lo que le habían hecho esos hombres. Yo ya no podía más, pero no sabía a quién recurrir. Un día le platiqué a un amigo y él me llevó con una persona que tenía algunos conocimientos sobre lo paranormal. Primero, para que me quitara el susto. Luego, para que me aconsejara qué se podía hacer y así librarme de todo eso. Después de hacerme una limpia, su consejo fue que pusiera una denuncia ante las autoridades. Tal vez harían caso. Encontrarían el cuerpo de la mujer. Ella podría descansar en paz y así dejaría de aparecérseme. Lo hice, pero de manera anónima. La verdad me daba miedo que me detuvieran a mí. No estuve al pendiente de las noticias, pero seguramente pronto la encontraron, porque 2 noches después los sueños se terminaron y las manifestaciones también. Esto ha sido lo único terrorífico que me ha pasado siendo repartidor. Eso sí, fue lo suficientemente fuerte para que nunca se me olvidara el miedo que me dio esa experiencia. Gracias por escucharme. Buenas noches, Alejandro. Durante 2 largos años de mi juventud, fui repartidor de comida rápida. Ahí me pasaron muchas cosas que hoy puedo contar. Me asaltaron una vez, tuve varias mordidas de perros. Hubo ocasiones que no me pagaron la entrega. En fin, me tocó vivir de todo. Como andaba en la calle, miré muchos accidentes. También a mí me pasó. Me tumbaron de la motocicleta. De hecho, me quebré un brazo. Tuve pleito con algunos automovilistas o algunos clientes que se quejaron de mí y me reportaron. Pero eso solo es parte de ser repartidor. El peligro fuerte, por decirlo de algún modo, está en los lugares que visitamos. Es ahí donde te puedes encontrar una situación agradable o una experiencia que te puede dejar marcado, como me sucedió a mí. Por eso cuento esta historia. Existen muchas situaciones al respecto. Hoy les comparto una de las que tiene que ver con lo paranormal. Una tarde llegué a unos departamentos a dejar un pedido. Por buena suerte, ese día era el último día de ese viaje. Lo digo porque tuve que dejar la moto por unos minutos, porque la dirección se encontraba en el 3er piso de ese edificio. Entré buscando las escaleras. Mi intención era entregar y regresar rápido, porque apenas empezaba el horario fuerte de entregas y había que aprovechar. El lugar, a pesar de ser una especie de multifamiliares, se encontraba muy silencioso. Era extraño porque, por lo general, se escuchaban los gritos de los niños o el pleito de las parejas. Subí, apurado, al 2º piso. Todo se encontraba igual. Volteé para un lado, luego para el otro. Todo estaba en silencio. Tuve una intuición que me decía que algo podría pasarme. Llegué al 3er nivel. Me fijé para donde corría la numeración y caminé por un largo pasillo hasta llegar al final. Toqué en el departamento que buscaba. Poco a poco se fueron pasando los segundos, pero nadie me abrió.
De hecho, no se escuchaba ningún ruido adentro. Como insistí hasta en 3 ocasiones, de pronto escuché la voz de un hombre del otro lado de la puerta. Preguntó quién era. Le contesté que llevaba un pedido de comida. Entonces abrió un poco la puerta para asomarse, solo hasta donde le permitió la cadena de seguridad. Me observó con detenimiento por unos segundos. Luego cerró la puerta. Escuché que le quitó la cadena y abrió. Lo primero que hizo fue asomarse al final del pasillo, rumbo a las escaleras, e incluso volteó al techo. Lo miré preocupado. De nueva cuenta le pregunté si pasaba algo malo. Lo primero que dijo fue: ¿Qué andas haciendo aquí, muchacho? Ya habíamos hablado para cancelar el pedido. Salte del edificio de una vez, chinga. Me pagó, agarró la comida y antes de que cerrara la puerta le pregunté qué estaba pasando. Me miró un momento. Me dijo que no me debería de decir eso, pero que lo hacía para que tuviera cuidado. Según él, en el edificio vivía un brujo que cuando hablaba con el diablo se transformaba en un animal espantoso y grotesco. Generalmente estaba en su departamento. Cuando eso le sucedía, de ahí salían gritos horribles y gruñidos, pero en ocasiones se salía a deambular por los pasillos, convertido en esa criatura, aunque no hacía nada. Eso asustaba a los inquilinos. Antes de cerrar la puerta me recalcó que tuviera cuidado porque al parecer el brujo andaba caminando por todo el edificio convertido en perro. En ese momento en lo único que pensé fue en lo extraño que puede ser la gente. No estaba para perder el tiempo en cosas así. Di unos pasos mientras revisaba el dinero. Al levantar la vista miré que había algo raro. Precisamente a donde iba, en las escaleras, se asomaba la cabeza de un perro. Lo que no me parecía lógico era que las escaleras daban hacia abajo y esa cabeza se elevaba más de 2 metros. Me detuve porque ese animal me estaba mirando fijamente. Lo primero que pensé fue que era una broma. Tal vez era alguien con una máscara. Pero después sentí un escalofrío al pensar la posibilidad de que fuera cierto lo que me dijeron del brujo. En mi mente comencé a atar cabos. Quizás por eso no había gente ni ruido en todo el edificio. Aquel perro, o lo que fuera esa cosa, no dejaba de mirarme. La verdad, no sabía qué hacer. Si decidía atacarme, no tenía para dónde correr. Si tocaba en uno de los departamentos, seguramente no me abrirían. Por suerte, pasando un rato, la cabeza del perro fue retrocediendo hasta que ya no la vi más. Caminé con cautela rumbo a las escaleras, porque tampoco me podía quedar mucho tiempo ahí. Iba nervioso. Mentiría si aseguro lo contrario. Me daba pendiente que allí estuviera ese animal, agazapado y esperándome. Llegué a las escaleras y con cuidado lo comencé a buscar, al igual que lo hizo el señor a quien le entregué la comida y revisé hasta el techo. Como no había nada, comencé a bajar, siempre cauteloso, cuidándome sobre todo la espalda. Ya en el segundo piso tuve un poco más de cuidado porque se escuchaba un sonido muy parecido a un gruñido. Iba a bajar al primer piso cuando, de nueva cuenta, volví a ver a ese perro. No lo podía creer, pero ese animal caminaba en 2 patas como si fuera un humano. Ahora me daba miedo bajar. Tal vez a los habitantes del edificio no les hacía nada el brujo porque ya los conocía. Pero a mí me podría considerar un intruso o hasta una amenaza y por eso echárseme encima. Después de unos minutos, la verdad, los sentí larguísimos. Dominando mis nervios, comencé a bajar las escaleras. Tenía que hacerlo. Ya solo me faltaban unos cuantos escalones y saldría corriendo de ahí. Eso sí, lo podría jurar, jamás volvería a ese edificio.
De pronto pisé el suelo del primer piso. La puerta me quedaba a unos escasos 4 metros. Aún así, no avancé hasta estar seguro de que no había nadie. Salí sin voltear atrás, me monté en la motocicleta y salí prácticamente huyendo de allí. Era extraño, pero no sentí que me hubiera quedado aterrado por ver una criatura como esa. Tampoco tuve pesadillas por las noches, pero a partir de ese día algo pasó en mí. Hasta la fecha me siento acechado por alguien. Aunque nunca he visto a nadie, yo sé que es ese brujo transformado en animal. Lo puedo sentir. Ya han pasado algunos años, durante los cuales consulté con un psicólogo. Ya me he hecho limpias, rituales de liberación, de todo, y nada me funciona. Nunca más he visto a ese perro, ni siquiera se me ha figurado verlo, nada, pero puedo asegurar que siempre anda detrás de mí, siguiéndome como a una presa. Saludos a todos. Empiezo por decirles que nunca he sido supersticioso, pero eso cambia cuando a uno le sucede una situación inexplicable. Mi nombre es Ramón Peñuñuri. Corría el año de 1998. En ese tiempo estudiaba y los fines de semana trabajaba en un restaurante. En ocasiones lo hacíamos caminando, o si eran más lejos las entregas eran en bicicleta. Cabe aclarar que el restaurante en ese tiempo solo daba entregas a domicilios a clientes en específico. El lema de Don Chuy era no exponernos a peligros, como asaltos o accidentes, como ser arrollados o golpeados para quitarnos las bicicletas. Así que nuestras entregas eran en la misma colonia, excepto una cliente que quedaba a unos 20 minutos del restaurante. La verdad es que ninguno queríamos ir a dejar el pedido, a pesar de que la cliente daba muy buenas propinas. La señora vivía hasta el final de un callejón. Aquí sí se aplica eso del sin salida. Ya al final de este se encuentra una enorme barda. Este callejón es conocido como el Callejón de las Sombras. Se cuenta que en ese callejón desvivieron a una mujer que se dedicaba a vender las caricias. No se sabe si fue un cliente o el padrote que la manejaba. El caso es que encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, completamente desnuda y con un corte de lado a lado de su garganta, así como varias heridas de arma blanca por todo su cuerpo. Y no solo eso, pareciera que ese callejón fuera un imán para los malhechores, ya que después de la muerte de esa mujer, comenzaron a aparecer cuerpos que iban y dejaban envueltos en sábanas o cobijas. Lo más cruel es que hasta bebés no deseados comenzaron a dejarlos junto a los botes de basura. Eran alrededor de las 9:30 cuando Don Chuy me pidió llevarle el pedido a la señora del callejón. Sentí un retortijón en mi estómago de nervios y miedo, pero como decirle que no a un buen patrón. Opté por no llevarme la bicicleta, pues si tenía que salir corriendo de ahí. Así que me fui caminando y media hora después ya estaba caminando por ese callejón que en algunas partes estaba oscuro. Unas cuantas luces se veían en algunos pórticos y el del final del callejón que era el de la clienta. Comencé a sentirme nervioso y las piernas las sentía pesadas por el miedo que comenzaba a embargarme. No sé si me sugestioné, pero me sentía observado, como si alguien caminara detrás de mí. Llegué y toqué la puerta, y todavía se dio el gusto la señora de tardarse en recibirme el pedido. Me pagó y me dio la propina. Comencé a caminar para salir del callejón, pero nuevamente sentí lo mismo que cuando entré en él. Pero la situación cambió para mal. Escuché la voz de una mujer a mi espalda. Me llamaba con una voz muy seductora.
Volté para buscar a la dueña de esa bella voz, pero en el porche de una de las casas solo se miraba una sombra oscura. Aquella mujer salió de las sombras del pórtico y estaba completamente desnuda, con una piel muy blanca, pero esa belleza se volvió grotesca, pues se le notaban varias heridas en su cuerpo. Un líquido negro emanaba de sus heridas. Lo peor vino cuando echó su cabeza hacia atrás y mostró la herida en su cuello. Pareciera que todos los demonios se hubiesen hecho presente en el callejón, porque de todos lados se veían sombras amorfas. En las ventanas de las casas, en las paredes deterioradas, como si huyeran, intentando esconderse, alargándose, queriendo atrapar a quien perturbó su tranquilidad o quizás buscando a quienes los desvivieron. A pesar de mi miedo, como pude salir del callejón, volteando hacia atrás con el temor de que alguna de esas sombras me hubiese seguido. No les miento, me fui llorando por todo el camino hasta que llegué al restaurante. No sé en qué estado llegué, porque todos los empleados me veían preocupados. Don Chuy me dijo que ya no iba a mandar a ninguno de nosotros a casa de la clienta, pues yo era el único que regresaba con ese semblante de terror. Al día siguiente fui al callejón, nada que ver con lo horrible que se ve de noche. Me acerqué a la casa de la mujer que asesinaron y que fue la que había visto la noche anterior. La casa estaba en ruinas. Muchas de las fachadas se veían deterioradas, como si nadie viviera en ese callejón. Lo extraño era que solo el de la señora que su hogar estaba pintado y con muchas macetas en el pórtico. Trabajé por 2 meses más en el restaurante. La señora dejó de hacer los pedidos. Y es que hasta Don Chuy se aventuró por ese callejón de las sombras. Pero el pobre viejo enfermó y no se recuperó. A los 3 días falleció. El restaurante ya ni fue el mismo. La mayoría nos fuimos. Y los nuevos empleados no duraban. Hasta el día de hoy, hasta el restaurante de Don Chuy permanece en ruinas. Nadie como él para darle el sazón a cada uno de sus platillos. Saludos a todos, me llamo Javier Tinoco, y lo que les voy a compartir hasta el día de hoy me sigue sucediendo. Mi trabajo como repartidor era bastante sencillo, al menos al principio. La mayoría de mis clientes eran habituales, personas que confiaban en mí para llevarles lo que necesitaban sin complicaciones. Fue así como conocí a la mujer que vive en un edificio colonial. Su nombre es Brenda. El lugar tenía un aire de misterio, con su fachada desgastada por el tiempo y ventanas que parecían esconder a sus antiguos inquilinos. Ella me llamó un día, solicitando que entregara unas muñecas confeccionadas a mano. Eran trabajos delicados y detallados, cada una más impresionante que la anterior. Pronto se convirtió en una clienta habitual, y yo me acostumbré a sus extraños encargos. Con el tiempo, las entregas se volvieron más frecuentes, y cada vez que me llamaba, sabía que se trataba de una nueva muñeca. Al principio, no le presté demasiada atención a las peculiaridades del trabajo, pues la paga es buena y no se hacen preguntas. La mujer es reservada, pero amable, y siempre me paga generosamente por mis servicios. Sin embargo, algo en su mirada, en la forma en que me observaba cuando recogía las muñecas, me daba escalofríos. Pero el dinero era bueno, y eso era lo que importaba. Con el paso de los meses, las cosas empezaron a cambiar. Ya no solo me pedía que entregara las muñecas, ahora también me enviaba a las casas de sus futuros clientes para recoger objetos personales que, según ella, eran necesarios para confeccionar las siguientes. Cada vez que cruzaba la puerta de aquellos hogares,
Sentía una extraña sensación de inquietud. Los objetos que me pedía recoger eran siempre cosas insignificantes. Un peine, una bufanda, a veces un mechón de cabello. Pero había algo perturbador en la forma en que esos clientes me miraban cuando me entregaban aquel objeto. Era como si me entregaran su más grande tesoro. Un día, cuando fui a recoger un nuevo pedido, la mujer me invitó a entrar en su apartamento por primera vez. El interior del lugar era como una especie de taller, lleno de estantes repletos de materiales de costura, telas y, por supuesto, muñecas. Cientos de ellas, todas dispuestas en filas ordenadas, con sus pequeños ojos brillantes y sus rostros inexpresivos. Pero algo en ellas me resultó diferente. No parecían simples muñecas. Parecían estar observándome, como si estuvieran vivas de alguna manera. Intenté ignorar esa sensación y me concentré en la tarea que tenía por delante. Pero cada vez que pasaba junto a una de esas muñecas, sentía que su mirada seguía mis movimientos. El ambiente en el apartamento era pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Fue entonces cuando noté que algunas de las muñecas se parecían a los clientes a los que había llevado objetos. Una muñeca tenía el mismo cabello que la mujer de la bufanda. Otra tenía los ojos del hombre que me dio el peine. Me invadió una sensación de pánico. Me di cuenta de que estaba en medio de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Quise salir de allí, dejar ese trabajo y no volver nunca más. Pero cuando intenté distanciarme de la mujer y sus encargos, descubrí que no podía. De alguna manera, ella tenía un control sobre mí. Me lo reveló con una sonrisa inquietante. Tenía una prenda mía, algo que me pertenecía, y eso le daba poder sobre mí. Desde entonces, mi vida ha sido una pesadilla. Cada vez que hago una entrega, cada vez que recojo un objeto, siento que me estoy hundiendo más en su mundo. Pero lo peor es que no puedo escapar. He buscado al muñeco que se parezca a mí, pero no lo he logrado. Además que la entrega de muñecas es más frecuente. Tiene tanto éxito, pero aún así no contrata a otro repartidor. Mi madre me llevó con una señora para que me ayudara, pero la bruja insiste en que tengo que llevarle al muñeco para que así me pueda liberar de esa mujer. Tengo 3 años trabajando como repartidor con ella, y hasta la fecha no he logrado dar con ese objeto. He buscado ayuda con otros brujos, pero todos llegan a la misma conclusión. Ocupan el objeto para poder liberarme. Espero y dar con él pronto, y así compartirles el final de mi experiencia con esa mujer. Trabajar en la tienda de imágenes religiosas era un trabajo tranquilo. La tienda, pequeña y modesta, se especializaba en vender figuras de santos, vírgenes y, especialmente durante las fiestas navideñas, imágenes del niño Jesús en el pesebre. La temporada alta era siempre a finales de noviembre, cuando las familias comenzaban a preparar sus nacimientos para la Navidad. Yo me encargaba de realizar las entregas, llevando las imágenes a las casas de los clientes que no podían recogerlas personalmente. En su mayoría eran ancianas devotas que siempre pedían lo mejor para sus altares. Mi nombre es Hugo Parra, y la experiencia que me sucedió es algo que hasta el día de hoy me estremece. Era el año del 2017. Aquella tarde, justo cuando estaban por cerrar la tienda, el dueño me pidió que hiciera una última entrega. Era una imagen del niño Jesús de buen tamaño, destinada a una mujer mayor que vivía en una zona algo apartada de la ciudad.
Aunque ya era tarde y el cielo comenzaba a oscurecerse, acepté la tarea. No era la primera vez que llevaba una imagen así, y aunque no me parecía extraño trabajar tan tarde, no quería dejar a una clienta sin su encargo. Coloqué cuidadosamente la imagen en mi mochila, asegurándome de que estuviera bien protegida. Era una figura detallada y delicada, con el rostro del niño Jesús pintado con un realismo que impresionaba. Una vez que estuve listo, me dirigí hacia la dirección que me habían dado. El camino era largo, y mientras avanzaba, la ciudad se iba quedando atrás. Las calles se volvían más solitarias, y el silencio comenzaba a envolverme. Solo el sonido de la moto y el viento me hacían compañía. Pero entonces, mientras conducía por una calle particularmente desierta, empecé a escuchar algo más. Era un sonido suave, apenas perceptible al principio, pero que poco a poco fue volviéndose más claro. Era el llanto de un bebé. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde venía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Sin embargo, persistía un llanto débil y lastimero que me ponía los pelos de punta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando me di cuenta de que el llanto venía de mi mochila, de la imagen del niño Jesús que estaba transportando. Me detuve y mi corazón me latía con fuerza mientras abría la mochila lentamente, sin poder creer lo que estaba pasando. Allí estaba la figura, tan inmóvil como siempre, pero el llanto no cesaba. Era imposible que un objeto inanimado emitiera ese sonido, y mucho menos una imagen religiosa. Intenté racionalizarlo, pensando que podría estar escuchando cosas debido al cansancio, pero el llanto continuaba. Comencé a sentir angustia porque no tenía explicación lógica. Volví a colocarlo en la mochila y conduje más rápido, tratando de ignorar el sonido que ahora parecía rodearme. El llanto era tan real, tan insistente, que empecé a sentir una profunda inquietud, como si estuviera haciendo algo terriblemente mal. No podía entender cómo una imagen del Hijo de Dios, un símbolo de pureza y paz, podía estar envuelta en algo tan perturbador. Sentía que, de alguna manera, estaba siendo testigo de algo que no debía ser visto, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Finalmente, llegué a la dirección. La casa tenía una fachada de los años 60, con ventanas cerradas y una puerta que parecía no haber sido abierta en mucho tiempo. A pesar de mi ansiedad, toqué el timbre, esperando que la anciana me recibiera rápidamente para poder deshacerme de la figura. El llanto, sin embargo, se detuvo tan pronto como toqué la puerta. El silencio que lo siguió fue ensordecedor, como si el aire mismo se hubiera detenido. Nadie respondió. Toqué nuevamente, más fuerte, pero no hubo respuesta. Decidí que lo mejor era dejar la imagen en la entrada y marcharme lo más rápido posible. Coloqué la figura frente a la puerta, asegurándome de que estuviera bien visible, y di unos pasos hacia atrás. Antes de darme la vuelta, miré una última vez al niño Jesús. Sus ojos, que antes parecían tan dulces y serenos, ahora parecían seguirme, mostrando un vacío en sus cuencas. Me alejé rápidamente, con la piel todavía erizada. No miré atrás, pero sentía como si algo o alguien me estuviera observando desde la casa. El camino de regreso fue igual de desolado, pero ya no escuché más el llanto. Aún así, no pude sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Esa noche, apenas pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro del niño Jesús, su mirada triste y el sonido del llanto resonando en mi mente.
me sentía invadido por una sensación de temor. Al día siguiente, le conté al dueño de la tienda lo que había pasado, pero él solo se rió, pensando que estaba bromeando o que había estado demasiado cansado. Nadie más en la tienda le dio importancia a mi historia, pero yo sabía que lo que había experimentado era real. Decidí no hacer más entregas tarde, y con el tiempo me distancié de ese trabajo. No podía seguir en un lugar donde las imágenes sagradas parecían cobrar vida de manera tan inquietante. Aún recuerdo aquel domicilio y no sé si la anciana la recogió o si sigue allí, frente a la puerta, esperando a ser vista. Pero lo que sí sé es que lo que viví esa tarde me marcó para siempre. Y aunque intento olvidarlo, el recuerdo de ese llanto sigue persiguiéndome, recordándome que a veces lo más sagrado puede ser también lo más aterrador. Muy buenas tardes a la comunidad. Mi nombre es Gabriel Sánchez. Lo que les contaré sucedió en el 2021. Esa noche, el trabajo en la farmacia estaba siendo especialmente agotador. Como repartidor, mi tarea consistía en llevar los medicamentos a los clientes que no podían recogerlos personalmente, una labor que solía ser rutinaria y sin mayores contratiempos. Sin embargo, alrededor de las 8, recibí una llamada que inmediatamente me puso en alerta. Al otro lado de la línea, la voz de un anciano sonaba desesperada. Me dijo que necesitaba con urgencia un medicamento específico. Era vital para él, ya que se le había acabado el último frasco y su vida dependía de ello. Tomé nota rápidamente de la dirección y del nombre del solicitante. La urgencia en su voz no me dejó dudar ni por un segundo. Preparé el medicamento y sin perder tiempo me puse en marcha hacia el domicilio. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en la desesperación de aquel anciano. El tono de su voz me llenó de angustia. Su voz resonaba en mi cabeza, impulsándome a conducir más rápido. La colonia a la que me dirigía no me resultaba del todo familiar, pero encontré la dirección sin problema. Era una casa antigua, de esas que parecen haber visto pasar muchas generaciones. Las luces estaban encendidas, lo que me dio cierta tranquilidad al saber que había alguien esperándome. Aparqué la moto y bajé con la bolsa que contenía el medicamento, subiendo los escalones del porche con rapidez. Toqué la puerta y esperé. Poco después, un hombre de unos 50 años me abrió. Su apariencia no coincidía con la del anciano que había imaginado al teléfono. Le expliqué que traía el medicamento que se había solicitado con tanta urgencia. El hombre me miró con una mezcla de confusión y extrañeza. Insistí, mencionando el nombre de quien había hecho el pedido, seguro de que debía haber algún malentendido. Pero entonces vi cómo su rostro cambiaba al escuchar el nombre que pronuncié. Se puso pálido, sus ojos se agrandaron y por un momento pareció que no sabía cómo reaccionar. Finalmente, tomó la bolsa con el medicamento, me pagó y cerró la puerta, pero no sin antes dejarme ver en su mirada una profunda mezcla de incredulidad y miedo, mientras sacaba el dinero de su billetera. Me dijo algo que me dejó paralizado. Su padre, la persona que había solicitado el medicamento con tanta desesperación, había fallecido hacía ya 7 meses. Me quedé allí, de pie en el porche, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Recordé claramente la llamada, la voz quebrada del anciano rogándome que me apurara. No había manera de que lo hubiera imaginado. Era demasiado vívido, demasiado real. Y sin embargo,
el hombre que acababa de atenderme estaba convencido de que su padre había muerto meses atrás. Regresé a la moto, sintiendo cómo un frío inexplicable comenzaba a invadir mi cuerpo. Arranqué el motor. Cuando llegué a la farmacia, todo parecía estar en orden. No les comenté nada a mis compañeros. No quería transmitirles mi miedo, pues eso ocasionaría que no quisieran llevar el medicamento durante la noche. Apenas habían pasado 50 minutos desde que había llegado cuando recibí una llamada del mismo anciano, pero esta vez su voz sonaba muy serena y solo pronunció la palabra: gracias. Déjame decirte que es justamente el tiempo en que ese medicamento hace efecto para que la persona se pueda sentir un poco aliviado. Comprendí que los últimos momentos del anciano han de haber sido desesperantes, pues con la enfermedad que tenía, sus últimos días fueron de mucho dolor y sufrimiento, tanto para él como para su familia. Aún trabajo en la farmacia, y hasta el día de hoy no he vuelto a tener una llamada como la de aquella noche, pero sí he tenido otras experiencias con lo sobrenatural, las cuales con mucho gusto se las compartiré más adelante. Mi nombre es Marco Ulloa. Esta experiencia la tuvimos 3 compañeros de trabajo. Trabajé en una pizzería. Tenía 19 años y 2 de mis amigos de la preparatoria también eran repartidores. En total éramos 4. Cada noche recorríamos las calles en nuestras motos, entregando pizzas a todo tipo de personas. Entre nosotros había un compañero, Juan Manuel, que siempre se distinguía. Su moto tenía un sonido peculiar, un ronroneo que la hacía inconfundible. Podía saber que Juan Manuel estaba llegando mucho antes de verlo aparecer por la esquina. Juan Manuel era un buen tipo, un trabajador incansable que nunca se quejaba, a pesar de las largas horas. Tenía una razón poderosa para mantenerse en el trabajo. Su novia estaba embarazada, y él necesitaba cada centavo para prepararse para la llegada del bebé. Sería alrededor de las 10 de la noche cuando llegó una llamada con un pedido de varias pizzas. Ninguno de nosotros quería ir, pero en eso llegó Juan Manuel, y él tomó el pedido. Lo vimos alejándose del estacionamiento, donde colocábamos las motos para irnos a nuestras casas. Al día siguiente, nos enteramos que no regresó después de una entrega. Todos nos preocupamos. Lo extraño es que no era una ruta especialmente peligrosa ni complicada, solo otro cliente más. Pero las horas pasaron y Juan Manuel nunca volvió. Intentamos llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Pensamos que quizás se había quedado sin batería o que había surgido algún imprevisto. Pero cuando llegó la madrugada y no hubo rastro de él, la inquietud comenzó a crecer. Se dio parte a las autoridades y se buscó por 3 semanas. Los clientes aseguraron que él se fue después de la entrega. De hecho, hubo testigos que lo vieron partir ileso del sitio de la reunión. Juan Manuel simplemente había desaparecido. En los días siguientes, las autoridades investigaron, pero no encontraron pistas. Su moto, su teléfono, él mismo, todo se había desvanecido sin dejar rastro. La pizzería se sumió en un ambiente de tristeza y preocupación. Todos queríamos creer que Juan Manuel aparecería de alguna manera, que todo era un malentendido, pero la realidad era que nadie sabía lo que había pasado. Pasaron semanas y lentamente la vida en la pizzería volvió a la normalidad, aunque el hueco que Juan Manuel había dejado se sentía profundamente. Entonces una noche, mientras nos preparábamos para cerrar, sucedió algo que nos congeló la sangre.
Estábamos limpiando el local, charlando entre nosotros, cuando de repente escuchamos un sonido que nos hizo detenernos en seco. Era el sonido inconfundible de la moto de Juan Manuel, aquel ronroneo peculiar que todos conocíamos al instante. Nos miramos entre nosotros, incrédulos, pero a la vez emocionados de que nuestro compañero regresara. La moto sonaba como si estuviera llegando al estacionamiento, pero cuando miramos hacia afuera, no había nada. El sonido continuó durante unos segundos más y luego se desvaneció, como si la moto se hubiera apagado. Pero lo más inquietante fue la sensación que nos invadió después. Aunque no había ninguna moto visible, pudimos sentir una presencia en el estacionamiento, justo en el lugar donde Juan Manuel solía aparcar. Era como si el aire se hubiera vuelto más frío, más denso. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que los demás sentían lo mismo. Nadie se atrevió a salir a revisar. Era como si todos supiéramos, instintivamente, que lo que estaba afuera no era algo que quisiéramos enfrentar. Cada pequeño sonido se amplificaba en el silencio tenso del local. Finalmente, terminamos de cerrar y nos marchamos, cada uno a su casa, sin hablar mucho sobre lo sucedido. Cuando salíamos del local, echábamos una mirada hacia el estacionamiento. Solo estaban nuestras motos y no la de nuestro amigo. La sensación de que algo inexplicable había ocurrido esa noche no me abandonó. No pude dormir bien pensando en la posibilidad de que lo que habíamos sentido fuera Juan Manuel, de alguna manera regresando, buscando algo. Al día siguiente, cuando llegué a la pizzería, estaba una patrulla estacionada frente al local. Entré rápidamente y los rostros desencajados de los propietarios me dieron a entender que no eran buenas noticias, aunque en cierta manera sí. Esa noche que Juan Manuel regresaba, un auto lo sacó del camino. Los hombres estaban en estado de ebriedad. Asustados, echaron el cuerpo y la moto a una canaleta. No había manera de que lo vieran, pero unas personas que transitaban por ahí se detuvieron porque traían una llanta baja y el señor se bajó a revisar. El olor a muerte lo alertó y fue como vieron el cuerpo de Juan Manuel. Por desgracia nunca se supo quiénes fueron los responsables de su muerte. Nuestra jefa nos dijo que la noche anterior nuestro amigo y compañero había regresado al fin. Como esa tarde encontraron el cuerpo, él pudo regresar. Ya no era uno más de los desaparecidos. Por mucho tiempo se escuchaba que la moto regresaba a su sitio. Le pusimos veladoras para que Juan Manuel se fuera a descansar. Ya no trabajo en la pizzería, pero aquella experiencia me dejó un amargo sabor en mi boca, pues las personas cometen este tipo de accidentes y se les hace fácil ocultar su delito. Muchas gracias por darle voz a lo que le sucedió a Juan Manuel. Saludos a toda la comunidad de Inframundo. Mi nombre es Mariela Palacios. Soy dueña de una panadería y repostería en mi natal Tabasco. Mis bisabuelos son los que iniciaron en el negocio. Ellos eran emigrantes venidos de España. Llegaron con muchos de sus conciudadanos. Esto por la Guerra Civil Española. Mi abuela cuenta que su madre tenía la esperanza de regresar un día a su país natal, algo que nunca sucedió. Ellos, al igual que sus hijos y la descendencia de su familia, están descansando en algunos de los tantos cementerios que aquí se encuentran. Hay historias muy viejas en mi familia, algunas con lo paranormal, traídas del viejo continente, otras durante el viaje en barco que se contaron.
otras más recientes, como ver al bisabuelo en los hornos de la panadería, pero esas son historias que con gusto se las contaré en otra ocasión. Pero hoy quiero compartirles una experiencia que tuve cuando yo misma fui la suplente en una de las entregas a domicilio. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Ya estábamos por cerrar. Los repartidores ya habían guardado las motos en la trastienda. Un pedido había quedado pendiente. Nadie nos habíamos dado cuenta de ello. Fue cuando mi hija América me llamó para decirme que ella había tomado el pedido y se le había olvidado enviarlo. Pensé en llamar y disculparme con el cliente, pero cuando me di cuenta que era una señora de unos 80 años y que no podía salir de su apartamento, no me quedó de otra que yo misma llevar el pedido. Llamé para decirle que la entrega sería al cierre de la panadería, pero la señora no contestaba mi llamada. La verdad estaba indecisa si ir o no a la entrega. Total que subí la bolsa con el pan, pues no perdería mucho tiempo, ya que me quedaba de pasada para ir a mi casa. El domicilio quedaba a varias calles de la panadería. La verdad es que por unos momentos dudé si estaba bien o no la dirección. Ya no llamé a mi hija para asegurarme de que habían anotado bien la dirección. Cuando llegué me di cuenta que era una casa que tenía un muy extraño aspecto, muy anticuado, muy desgastado. La reja que tenía enfrente ya estaba muy oxidada. Aparte que había mucha maleza y basura, se notaba que nadie había abierto esa puerta en décadas. No había timbre, así que comenzó a golpear la puerta para que la señora saliera a recoger el pedido. Me asomé y en el interior de la casa se veía luz, una lámpara encendida. A pesar de la luz en el interior, no se veía movimiento alguno de salir. Pasaron como alrededor de unos 10 minutos y estaba a punto de retirarme cuando de pronto se escuchó el rechinido de la puerta. Ese rechinido que te hace que la piel se te ponga chinita de miedo. Saludé y le di las buenas noches a una señora de la tercera edad. No me contestó y mientras se acercaba, noté que no hacía ruido al caminar. Les comento esto porque, como les dije en un principio, había mucha basura y maleza. Cuando la señora ya estaba muy cerca, la anciana era de rostro muy serio. No había amabilidad en él. No tenía expresión alguna. Di un paso hacia atrás, pues la anciana se veía muy extraña. Sus ojos hundidos y unas ojeras muy marcadas. Su rostro se veía cadavérico. La mujer permanecía en completo silencio. Del bolsillo de su bata sacó un billete y me lo entregó. Tomó la bolsa del pan y se dio la media vuelta y entró a su casa. Al hacerlo, la única luz encendida se apagó, dejando todo en penumbras. La situación de por sí fue muy extraña, y el frío que me caló hasta los huesos. Metí el billete en mi pantalón y me retiré. La extraña sensación de intranquilidad, como si algo no estuviera bien. Llegué a casa y aún sentía mucho frío. Mi mano derecha me dolía mucho. Mis dedos se veían ennegrecidos, como si faltara circulación de la sangre. Por más intentos que hice para que se me quitara, no pude. Toda la noche me la pasé sobándolos, pues me dolían mucho. Antes del amanecer, mi esposo metió mi mano en agua muy caliente. Preguntó qué me había sucedido. La verdad es que no había hecho algo para que ésta tuviera esa tonalidad y me doliera tanto. Sería alrededor de las 8 de la mañana cuando mi mano comenzó a verse diferente, como si no le hubiese pasado nada. Esa mañana no fui a la panadería. Recordé el dinero y fui a buscar el pantalón. Me quedé atónita al ver el billete. Era del año de 1985. Una Sor Juana ilustrada en él. Un billete que tiene décadas fuera de circulación. Tomé mis llaves y salí a la casa de la anciana.
De día todo se veía diferente. Las ventanas no tenían vidrios, las paredes con grafitis. Estaba por retirarme cuando un joven se me acercó y me preguntó qué se me ofrecía. Le pregunté por la dueña de la casa. El muchacho me dijo que la señora de nombre Magdalena había fallecido desde hacía ya más de 30 años. Nadie duraba en esa casa. Tenía ya mucho en estado de abandono. Ni regalada la quieren, terminó diciendo. Yo le di las gracias y me fui a la tranquilidad de mi hogar. No se lo había contado a nadie. Con esta experiencia, si llegan las 6 de la tarde y no hay pedidos, no permito que mis repartidores salgan a deshoras, así como tampoco hagan pedidos faltando poco para el cierre. Ya no he vuelto a ser suplente de ninguno de los repartidores. Prefiero cancelar que volver a tener otra experiencia como la de aquella noche. Saludos a todos desde Nogales, Sonora. Mi nombre es Martín Otero. Le comento que durante 3 años trabajé como repartidor para un restaurante de comida china. Para mí era un empleo sencillo, aunque no exento de momentos extraños e incómodos. Pero nada se comparó con la experiencia que me llevó a dejarlo para siempre. Todo comenzó con una llamada alrededor de las 4 de la tarde. El pedido lo hacía una mujer de voz temblorosa. No sé si era por la edad o porque a donde iban a llevar su pedido no lo tomarían. La señora pidió varios platos tradicionales. Lo raro no fue el pedido en sí, sino la dirección: un cementerio. Al principio creí que se trataba de una confusión con la dirección o una broma, pero la mujer insistió en detallar el sitio exacto. Era la dirección de un panteón antiguo, hacia el fondo, junto a un ciprés grande y un banco de piedra. La señora dio santo y seña de la tumba. Mis compañeros intentaron advertirme. Decían que la señora era conocida en la zona, que se negaba a aceptar la muerte de su único hijo, fallecido años atrás. La veían pasar tardes enteras junto a la tumba, hablando sola, colocando un mantel en el suelo y sirviendo la comida como si alguien más estuviera allí para compartirla. Se había vuelto costumbre para ella y un secreto silencioso para el personal del cementerio. Acepté hacer la entrega, impulsado por mi juventud y también por curiosidad, tal vez por no querer parecer cobarde ante mis compañeros. Puse el paquete asegurado en la caja trasera de mi moto y salí rumbo a la dirección. Ya me estaba acercando y algo en mi interior me decía que diera la media vuelta y me largara. Pero ya saben cómo son estos restaurantes de comida china. Me lo iban a descontar 3 veces del costo del paquete. Al llegar, el lugar parecía abandonado. Esto porque la entrega sería en la parte trasera. Las rejas descascarilladas con poca pintura crujieron cuando las empujé para entrar. No se oía nada, ni siquiera los insectos, ni ramas secas moviéndose, ni pasos lejanos de visitantes en el panteón. Todo permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé despacio entre lápidas y estatuas de ángeles y santos, que parecía que me veían con esos ojos de mármol. La encontré tal como me lo habían descrito, sentada junto a una tumba, sobre un mantel blanco, con varios recipientes alineados a su alrededor. Había platos vacíos y otros con postres, todos colocados como en un picnic familiar. Frente a ella, una lápida adornada con flores frescas y una fotografía de un niño sonriente. Al verme, se levantó con una expresión de alegría. Extendió las manos, recibió la bolsa y me indicó con un gesto que debía seguirla. Dudé al inicio, pero quería saber qué era lo que la señora iba a hacer. Con una mezcla de ternura me tomó de la mano y me jaló para seguirla.
Me llevó hasta el borde de la sepultura y con naturalidad señaló un punto en la tierra, como si esperara que yo colocara ahí uno de los platos. Mi piel se erizó. Intenté no reírme convencido de que era una broma de mal gusto, pero ella se mantuvo inmóvil, esperando. Coloqué el envase donde me indicó, junto a un pequeño juguete cubierto de tierra. Quise irme enseguida, pero la mujer sacó su teléfono y empezó a hacer otra llamada, allí mismo, junto a la tumba. La señora hablaba con algo inexistente para mí, algo que yo no veía, pero sentí pena por ella, me pagó y me dio las gracias y la bendición. Caminé a la salida, volteando hacia atrás para ver a la señora. Miré a uno de los sepultureros y me saludó. Con una sonrisa le comenté que la señora estaba algo tocada, que hablaba sola y su comportamiento era extraño. El hombre, sin expresión en su rostro, me comentó que siempre en esas fechas visitaba esa tumba. Se pasaba horas ahí sentada, hablando con el alma de su muchacho. Me retó que, si no era un miedoso, me diera la vuelta antes de las 5 de la tarde, hora en que la señora se retira de allí. Nuevamente mi curiosidad me impulsó a regresar al panteón. Eran alrededor de las 4:30 cuando llegué. Me acerqué despacio, la escuché hablar y esta vez estaba acompañada con un jovencito, no mayor a los 12 o 13 años. Su camisa azul se veía sucia y desgastada, su complexión delgada, su cabeza parecía más grande que su cuerpo, falta de cabello en algunas partes de esta. Me acerqué demasiado y estaba a punto de saludar cuando me detuve abruptamente. El niño volteó y su rostro era más una calavera. Estaba casi descarnado. Sentí como me oriné en mis pantalones del miedo al ver aquel espectro. Sentí un zumbido en mis oídos, la voz lejana de la señora. Advertí que en cualquier momento me iba a desmayar. Me tuve que sentar sobre una tumba para no caer. Todo a mi alrededor se volvió oscuro y cuando desperté ya era de noche. Salí como alma que lleva el diablo y para variar tuve que regresar caminando a mi casa porque hasta la moto me robaron. Mi madre me tuvo que llevar para que me curaran de espanto, pues comencé a perder peso y casi quedaba en los huesos. Todo por andar de fisgón y andarme metiendo en lugares que, de día o de noche, hay manifestaciones. Esa fue mi última entrega como repartidor. Renuncié poco después, cambié de ciudad, de oficio, de vida. Pero aún, de vez en cuando, en noches especialmente calladas, vuelvo a recordar aquel mantel blanco extendido sobre la tierra, los platos ordenados y la mirada fija de una madre que nunca quiso aceptar la partida de su hijo. Porque algunos lazos, me di cuenta, no se rompen ni siquiera con la muerte. Pero lo que más me atormentó fue ver aquel espectro del niño mirándome fijamente. Muy buenas noches a toda la audiencia de Inframundo Relatos. Soy seguidor de tu canal desde el año 2019. Mi nombre es David Pinto. Mi historia sucedió en los ya muy lejanos 90s. Lo que les voy a contar me sucedió un sábado por la tarde. De esos en los que eran especiales para las fiestas infantiles en locales adornados con las figuras de las caricaturas de aquellos años. Yo trabajaba como repartidor los fines de semana en una pizzería de barrio. De esas con un enorme letrero en el techo del auto. Una rebanada de pizza gigante que parecía ridícula cuando pasabas por calles. Sí, ridícula. Pero era emocionante ver la cara de los clientes de emoción porque su pedido había llegado. Ese turno había sido tranquilo hasta que hicieron un pedido de varias pizzas grandes para una fiesta infantil.
La dirección no quedaba lejos, así que cargué las cajas, acomodé todo en el asiento trasero y salí. Cuando llegué al lugar, lo reconocí enseguida. Era un pequeño local que solían alquilar para fiestas, con globos atados en la entrada y luces de colores dentro. Desde la calle se escuchaban risas, música infantil y gritos de niños corriendo de un lado a otro. Se veían los dulces, confeti, la piñata con la figura de alguna caricatura que era la de moda en esos años. El pastel y refresco derramado en piso era lo que uno encuentra en las fiestas de los pequeños. Apagué el motor y bajé con las cajas. En la entrada, aferrado a la reja, estaba un niño que no se parecía en nada a los demás. Su piel era tan pálida que contrastaba con todo lo que lo rodeaba, como si la luz del sol nunca le diera. De tan pálido parecía enfermo. Tenía el cabello lacio y rubio, sus ojos completamente negros, sin el brillo característico de la inocencia infantil. No había alegría en su rostro, ni emoción, ni curiosidad, solo una expresión triste, como si llevara tiempo parado en ese mismo sitio. Pensé que ese pequeño no la estaba pasando bien en esa fiesta, pero que con una rebanada de pizza entraría al quite con los demás niños. Déjenme decirles que eso no era lo extraño, así como tampoco su apariencia, sino que los otros niños no parecían notarlo. Jugaban a su alrededor, corrían, se perseguían, y ni uno solo se detenía a mirarlo, tocarlo con el juego de la roña. Era como si no existiera. Pasé junto a él. Las cajas me cubrían un poco la vista, y por un momento sentí su mirada. No supe si fue frío de la tarde lo que sentí, o solo una sensación rara en el estómago, como cuando uno sabe que algo no está bien, pero no sabe qué es. Dentro, los adultos estaban ocupados repartiendo refrescos y organizando juegos, tomando fotos. En fin, me pagaron rápido. Ni siquiera revisaron el pedido y salí de nuevo. No pude evitar buscar al pequeño al salir. Me detuve en la puerta fingiendo contar el efectivo. Miré hacia el área de juegos. Entre los que bailaban, cerca de las mesas, nada. Ni rastro. Lo que sucede es que me causó ternura el pequeño, y quise despedirme obsequiándole uno de los juguetes que regalábamos. Cuando regresé a la pizzería, la cajera me preguntó cómo había estado la entrega. Le conté lo que vi. Esperaba una risa, algún comentario sobre de que así hay niños que se apartan y no socializan con los demás. Me hizo una señal para que me acercara a ella y bajó un poco la voz y me dijo algo que todavía, al recordarlo, me pone la piel de gallina. Años atrás, en ese mismo local, durante una fiesta parecida, había ocurrido una tragedia. Un niño había desaparecido en plena celebración. Nadie lo vio salir, nadie supo qué pasó. Lo buscaron durante días, revisaron cada rincón del vecindario, los parques cercanos, los lotes vacíos, pero no encontraron nada. El caso quedó sin resolver. Según contaban algunos vecinos, desde entonces, en ciertas fiestas, alguien decía haber visto a un niño extraño, solo, apartado, con la misma expresión triste. Los niños nunca interactuaban con él, era porque ellos no lo veían. Sentí un golpe en mi cabeza, por eso nadie parecía verlo, el frío que sentí al pasar junto a él. No supe qué decir, me limité a asentir y terminé mi turno en silencio. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir bien. Tenía la imagen grabada del pequeño. Pensaba en los otros niños, en cómo corrían y reían sin notarlo, en cómo él parecía esperar algo, tal esperando a sus papás. Sentí como si algo me oprimía el corazón. No soy muy sensible a ciertas cosas, pero sentí como una lágrima se deslizaba por mi mejilla. Ya nunca fui a entregar pedido a ese local.
Con los años lo demolieron y es ahora un laboratorio clínico. Aún me pregunto si el alma de ese pequeño aún deambula por ahí. Muchas gracias por contar esta experiencia. Los saludo afectuosamente desde Mexicali, Baja California. Trabajé como repartidor de comida preparada para dietas. La nutrióloga tenía muchos clientes y éramos alrededor de 7 los repartidores. Mi nombre es Alexander Torres y tuve una experiencia una noche que llevaba los pedidos. En esa semana se hizo de varios clientes y algunos de ellos no eran recomendables para andar de noche entregando los pedidos. Para mi mala suerte, me tocó llevar 3 de esos pedidos en esa colonia. Ser repartidor de comida no era el empleo más glamuroso, pero tenía mi propio beneficio pues no trabajaba los fines de semana, y eso me daba la oportunidad de estudiar. Recorrer la ciudad me hacía conocer a otras personas, nuevas colonias que no conocía. Ese día, la jornada había transcurrido sin mayores incidentes. El tráfico, que durante el día solía ser un caos, se disolvía al caer la noche, y los pedidos llegaban con rapidez a sus destinos. La mayoría de las casas a las que entregaba pedidos eran de personas que, cansadas de sus rutinas diarias, optaban por la comodidad de una cena a domicilio. Pero aquel día, el último pedido me llevó a un barrio al que rara vez iba. Las calles en esa colonia son muy estrechas, y las casas, viejas, con fachadas antiguas y algo desgastadas por el tiempo. La luz de las farolas parpadeaban, y eso no era bueno para mí, pues mi abuela siempre ha dicho que en los lugares de época las almas vagan por las calles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al frío de la noche y al cansancio acumulado. Era tarde, pues iba a ser las 10 de la noche, y ese era el último pedido, y al doblar una esquina, mis faros iluminaron una escena que me hizo frenar en seco. A lo lejos, vi un grupo de niños jugando en medio de la calle, pero los niños se veían algo extraño. Lo primero que me vino a mi mente fue la pregunta de ¿qué hacían unos niños tan pequeños jugando a esas horas de la noche? Algo en ellos me hizo sentir intranquilo. Tal vez era la forma en que sus cuerpos parecían moverse de manera errante, como si no estuvieran del todo presentes en este mundo. Decidí avanzar lentamente, con la esperanza de que, al acercarme, ellos se dispersarían y podría continuar con mi ruta. Pero a medida que me aproximaba, la sensación de inquietud se hacía cada vez más angustiosa. Los niños no se movieron, seguían allí, inmóviles, mirándome con ojos vacíos. Algo en su mirada me hizo sentir un terror que nunca antes había experimentado. No me había dado cuenta sino hasta que pasé al lado de unas niñas que usaban vestidos de época. Sus rostros estaban pálidos, casi translúcidos, y sus ojos no reflejaban ninguna emoción. Eran como sombras de lo que alguna vez fueron, atrapados en un bucle eterno de juegos sin fin, reviviendo sus momentos más felices de su infancia. Fue cuanto comprendí, con un horror aumentado, que no eran seres vivos, sino almas en pena, atrapadas en este mundo por alguna razón que escapaba a mi entendimiento. El miedo me paralizó. Por un momento quise gritar, pero mi grito se me quedó en mi garganta. Los niños comenzaron a acercarse lentamente. Sus movimientos eran torpes y antinaturales. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y sentí que el frío se volvía helado, penetrando hasta mis huesos. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado por el terror, pero de alguna manera logré recuperar el control de mi cuerpo. Quise pasar a toda prisa, pero fantasmas o no, eran niños,
así que conduje con cautela para no pasar por alguno de ellos. Creo que se dieron cuenta de ello porque algunos me comenzaron a ignorar y nuevamente retomar sus juegos. Sus risas eran un eco, y cuando salí de ese tramo, me alejé de esa calle tan rápido como pude. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero no encontraba ninguna explicación lógica. Era como si hubiera entrado en una dimensión paralela, donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban. La verdad no lo sé. Llegué al destino del pedido con manos temblorosas y una sensación de pánico que me acompañaba. La persona que recibió la comida no notó nada extraño en mí, o si lo hizo, no dijo nada. Tomé el tramo de salida por otro sitio. Aunque tardaría, no me importó. No iba a volver a encontrarme con aquellos niños fantasmas otra vez. Terminé mi turno y regresé a casa. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos niños y sentía el mismo terror que me había paralizado en la calle. Pasaron los días y traté de seguir con mi vida normal, pero la experiencia me había dejado muchas preguntas en mi cabeza. Comencé a investigar sobre la zona y descubrí que, hace muchos años, un terrible accidente había ocurrido en esa calle. Un autobús escolar había chocado y varios niños habían perdido la vida. Las historias locales decían que sus almas nunca encontraron paz y que, de vez en cuando, aparecían para jugar en las calles donde solían hacerlo en vida. Ahora comprendía el origen de esos niños espectrales de esa antigua colonia. Eran las almas de aquellos que habían perecido trágicamente, condenados a repetir sus últimos momentos en un bucle interminable. La tristeza y el dolor que sentía eran tan intensos, quizás pasaban desapercibidos por los que viven en esa colonia. El solo recordarlo me causaba esa sensación de escalofrío y terror. Con el tiempo, aprendí a aceptar lo que había visto, y aunque seguía sintiendo miedo al recordar esa noche, ahora solo la platico como una experiencia cuando trabajé como repartidor. En 2 ocasiones más me mandaron a llevar el pedido de aquella clienta, pero nunca volví a ver a esos niños, pero su presencia se había quedado grabada en mi memoria. La verdad, si me hubiese gustado verlos nuevamente, pero si ahí estuvieron cuando pasé, no se me manifestaron, y hasta cierto punto fue lo mejor. Muchas gracias por contar mi experiencia. Saludos desde Huichapán, Hidalgo. Trabajar como repartidor de flores tiene su encanto. Cada día me rodeo de aromas frescos y colores vibrantes, entregando un poco de alegría a los hogares de las personas. Pero entre todos los pedidos, había uno que me causaba una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. Cada día, 11 de cada mes, tengo que entregar 11 rosas blancas a la misma dirección. Era un pedido inusual, constante y puntual como un reloj. Mi nombre es Cameron Silva, y lo que les contaré hasta el día de hoy se hace el mismo pedido sin faltar. Día 11 de cada mes, y doble rosas el día 11 del mes de noviembre, pues este es el mes 11 del año. La primera vez que me asignaron ese encargo, la encargada de la florería me explicó que llevaban haciéndolo durante aproximadamente 5 años. La instrucción era simple: dejar las rosas en la entrada, justo frente a la puerta principal. No se necesitaban firmas ni confirmaciones, solo dejar las flores y marcharme. El pedido ya estaba saldado, al igual que la propina. Las primeras veces seguí las instrucciones al pie de la letra, sin hacer preguntas. Pero con el tiempo,
mi curiosidad comenzó a crecer. El domicilio en cuestión era una casa vieja, de esas que parecen guardar secretos en su interior. La pintura, aunque ya estaba desgastada, y el jardín tenían un aire de abandono. La primera vez que dejé las rosas, me invadió una sensación extraña, como si del interior de la casa estuvieran observándome. Al principio lo atribuí a mi imaginación. Sin embargo, esa sensación persistía cada vez que volvía. Durante los primeros 5 meses cumplí con llevar los ramos puntualmente sin desviarme. Pero con cada visita, mi curiosidad aumentaba. Una tarde, después de entregar las flores, me quedé en la calle observando la casa desde mi camioneta. No había movimiento, ningún signo de vida. Me pregunté si alguien vivía realmente allí. Decidí hablar con algunos vecinos, esperando encontrar alguna pista, pues cada vez que entregaba aquel ramo de flores, aún se encontraban las del mes anterior, pero cuando regresaba, siempre un ramo, no había más. Alguien se encargaba de retirar las rosas, ya secas y marchitas. Una señora mayor que vivía al lado accedió a hablar conmigo después de algunas preguntas casuales. Me contó que en esa casa había vivido una mujer mayor, doña Greta. Murió sola, me dijo, con una expresión triste en su rostro. Su único hijo, debido a sus ocupaciones, no había estado con ella en sus últimos momentos. Fue encontrada muerta el 11 de mayo de 2018, un día después del Día de las Madres. Una fecha triste y dolorosa. El hijo, consumido por la culpa y el remordimiento, había hecho un acuerdo con la florería para enviar 11 rosas blancas cada mes, como un tributo silencioso a su madre, una forma de recordarla y enmendar su ausencia en aquel día fatídico. La historia me dejó con una sensación de tristeza profunda y una sensación inexplicable que no sabría cómo describirla. Ahora, cada vez que hacía la entrega, no podía evitar pensar en doña Greta y su hijo. Las rosas blancas, que antes parecían simples flores, ahora llevaban un peso emocional en cada una. Sentía que, al dejarlas, estaba participando en un ritual de redención y memoria hacia aquella señora. Pero con ese conocimiento también vino un cambio. Comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. Sombras breves en las ventanas, un leve murmullo que parecía venir de la casa, un frío que no correspondía con la temperatura del exterior, y un aroma a nardos. Eso era en verdad muy raro, ya que las plantas del jardín se encontraban completamente marchitas. Una tarde, después de haber dejado las rosas, decidí quedarme un poco más. Quería entender lo que estaba pasando. Me quedé nuevamente en mi camioneta, observando la casa desde la distancia. Las luces estaban apagadas, pero había una luz débil que emanaba del interior, como si alguien hubiera encendido una vela. De repente, vi una figura moverse detrás de una ventana del segundo piso. Mi corazón se aceleró, parecía la silueta de una mujer mayor. La figura se detuvo y pareció mirar directamente hacia donde me encontraba. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de estar invadiendo un espacio sagrado. Decidí que era suficiente por ese día. Arranqué la camioneta y me alejé rápidamente, mi mente dando vueltas con lo que había visto. Sentí que no debía de andar buscando en esa casa lo que era evidente. La señora Greta era un alma en pena, esperando a que llegue su hijo. El siguiente 11 del mes hice la entrega con una mezcla de miedo. Dejé las flores en la entrada, como siempre, pero esta vez me quedé un momento en silencio, con la cabeza inclinada. Sentía que,
era una forma de mostrar respeto a doña Greta y su hijo. Las semanas pasaron y la rutina de las entregas continuó. Cada vez que iba, sentía una presencia más fuerte. La señora que me contó la trágica historia de su vecina me aconsejó que era mejor que ya no entregara las rosas, pues muchas veces no sabemos qué nos puede suceder. Con la tristeza de doña Greta y el verme ahí cada mes, me puede llegar a suceder algo, y creo que tenía razón. Porque días después le conté a mi madre. Ella me recomendó que fuera a la iglesia por agua bendita, y eso hice. Una tarde, al llegar a la florería, encontré un sobre dirigido a mí. Lo abrí con curiosidad y descubrí una carta del hijo de doña Greta. En ella me agradecía por mi dedicación y respeto al hacer las entregas. Me explicaba que las rosas eran su forma de pedir perdón y de asegurarse de que su madre nunca más estuviera sola, ni en la muerte. La carta me conmovió profundamente. Entendí que mi papel como repartidor de flores iba más allá de una simple entrega. Estaba ayudando a un alma atormentada a encontrar paz. Desde entonces, cada 11 del mes, hago la entrega con respeto y sin miedo de que el alma de doña Greta se venga conmigo. Aunque la casa seguía emanando esa sensación de misterio y la presencia de la difunta, ya no sentía miedo. La casa sigue sola, pero ahora se aprecia limpia. Quitaron toda la maleza. Arreglaron algunas cosas de esa casa. Déjenme decirles que la vecina de doña Greta hace un año que falleció. Por respeto le llevo unas flores y se las coloco en una imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra a la entrada de esa casa. Ya no he vuelto a ver aquella sombra en las ventanas. De hecho, ya ni busco nada extraño en ella. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Leobardo Vizcaya. Tengo 36 años, y lo que les contaré sucedió cuando yo tenía la edad de 17 años. Mi tío Pedro fue el que me consiguió este trabajo. Ser repartidor de folletos no era el trabajo más emocionante, pero pagaba las cuentas y me permitía recorrer la ciudad, algo que siempre me había gustado, pues pasaba gran parte de mi tiempo de vago. La rutina era sencilla. Me asignaban un montón de folletos con direcciones y teléfonos, y yo los distribuía por diferentes zonas. La mayoría de las veces eran anuncios de tiendas de ropa, restaurantes o servicios varios. Sin embargo, un día recibí un encargo diferente, que al principio no me pareció tan extraño, pero que terminó cambiando mi vida para siempre. El encargo venía de una tienda esotérica en un barrio de la ciudad. No era un lugar al que soliera ir, pero conocía la tienda de vista. Su fachada era oscura, con símbolos extraños pintados en las ventanas y un letrero que apenas se leía. La propietaria era una mujer mayor, que siempre vestía de negro, que resultaba inquietante. Su nombre, según el folleto, era Vidente Ángela. En el folleto se podía leer que la señora hacía todo tipo de trabajos, desde amarres, quitar la mala suerte y regresar a la pareja en cierto tiempo. Cuando fui a recoger los folletos, doña Ángela me recibió en la puerta. Su mirada era perspicaz. Me entregó una caja llena de volantes, cada uno con la dirección y teléfono de la tienda, y me pidió que los distribuyera en las zonas indicadas. Mientras hablábamos, no pude evitar notar que el interior de la tienda estaba lleno de objetos extraños: velas, tarros de cristal con hierbas, muñecos de cera y libros antiguos de aspecto siniestro. Todo el lugar tenía una atmósfera pesada, como si algo más que simples productos estuvieran siendo manejados allí.
Los días siguientes los pasé repartiendo los folletos de la tienda por toda la ciudad. Cuanto más distribuía, más extrañas eran las miradas que recibía de la gente al ver los volantes. Algunos los tomaban con curiosidad, mientras que otros los tiraban inmediatamente al suelo, como si quisieran deshacerse de algo peligroso. No le di mucha importancia, pensando que solo eran supersticiones. Además, yo solo los repartía. No era mi responsabilidad que las personas los guardaran, o no. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que había algo más en esos volantes, algo que no lograba comprender. Un par de semanas después, doña Ángela me llamó nuevamente. Esta vez, no era solo para repartir folletos. Me pidió que recogiera un par de bolsas negras de la tienda y las entregara en varias direcciones. Las bolsas eran pesadas y no se podía ver lo que había dentro. Al principio pensé que podrían ser productos de la tienda, pero algo en su mirada y en la manera en que me dio las instrucciones me hizo dudar. No hice preguntas, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Comencé a hacer las entregas según las indicaciones de la bruja. Las direcciones eran extrañas, en su mayoría casas antiguas y mal conservadas en barrios que parecían haber sido olvidados por el tiempo y sus dueños. Cada vez que dejaba una de esas bolsas, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si algo en mi interior me estuviera advirtiendo que no debería estar haciendo aquello. Pero el dinero era bueno y no podía darme el lujo de rechazar el trabajo. Con el paso del tiempo, las entregas se volvieron más frecuentes. Doña Ángela me llamaba casi todas las semanas, siempre con más bolsas negras para repartir, y cada vez que lo hacía, la sensación de que estaba involucrado en algo oscuro se hacía más fuerte. Empecé a notar cosas extrañas. Ruidos en la tienda que no tenían explicación, sombras que se movían por el rabillo del ojo y un sentimiento constante de que estaba siendo observado. Ella solo contestaba que eran sus guardianes. Entonces un día, todo cambió. Me presenté en la tienda para recoger el próximo encargo, pero la puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Toqué el timbre, llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Algo no estaba bien. Me quedé un rato esperando, sin saber qué hacer, hasta que un vecino se acercó y me dijo, en voz baja, que había escuchado que una bruja había atacado a doña Ángela. Me quedé helado. Una bruja. La palabra resonó en mi cabeza, acompañada de todas las imágenes de cosas extrañas que había visto en esa tienda. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Algunos decían que doña Ángela había sido maldecida, otros que había desaparecido sin dejar rastro. Lo que parecía claro es que algo muy malo le había ocurrido y que estaba relacionado con su oficio de bruja. Y fue entonces cuando me di cuenta de que las bolsas negras que había estado repartiendo probablemente tenían algo que ver con lo sucedido. Había estado llevando hechizos o maleficios a otros lugares. Yo había contribuido, sin saberlo, al daño de otra bruja y otras personas. El miedo se apoderó de mí. Comencé a pensar en lo que podría sucederme si la otra bruja, la que había dañado a doña Ángela, descubría que yo había sido quien hizo las entregas. Quizás podría venir por mí y maldecirme. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y terror. Empecé a ver cosas donde no las había, a sentir una presencia constante a mi alrededor. No podía dormir, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que doña Ángela o alguna otra figura siniestra venían a reclamar algo que yo no comprendía. Finalmente, tomé una decisión.
No podía seguir con ese trabajo, ni con ningún otro que me pusiera en contacto con lo sobrenatural. Dejé de responder a las llamadas, cambié mi número de celular y busqué otro empleo lejos de ese barrio y de todo lo que lo rodeaba. A partir de ese momento, decidí mantenerme alejado de cualquier cosa que pudiera tener que ver con brujas, maldiciones, o cualquier aspecto del mundo esotérico o andar de repartidor. Nunca volví a saber de doña Ángela ni de su tienda. A veces cuando llego a pasar cerca de ese barrio, me invade un escalofrío, y aunque evito mirar hacia la calle donde estaba la tienda, no puedo evitar sentir que algo o alguien siguen vigilándome, y aunque intento vivir una vida normal, siempre llevo conmigo el recuerdo de esos días y el temor constante de que aquella bruja pueda alcanzarme. Quizás la próxima vez que pidas algo a domicilio, deberías pensarlo 2 veces, porque hay calles que no deberían recorrerse de noche y hay entregas que no se hacen a humanos. Si escuchas que tocan la puerta y no hay nadie afuera, tal vez sea demasiado tarde. Sin más por el momento, me despido y no olviden suscribirse si les gustaron estas anécdotas de horror. Esto es Inframundo. Los leo en los comentarios.